Recientemente saltó a la prensa internacional un gran descubrimiento y toda una sorpresa. Un camino neolítico sumergido en la isla de Córchula llamó poderosamente la atención. ¿Quiénes lo construyeron? ¿Con qué fecha? ¿Dónde iba? ¿De dónde venía? Arqueomanía quiere desentrañar sus secretos y para ello nos vamos a sumergir bajo las aguas del Mediterráneo. Los caminos del Neolítico. En la primavera de 2023, una noticia sorprendía al mundo. Se habían descubierto lo que parecían ser varios caminos antiguos, neolíticos, bajo el mar en la isla croata de Córchula. ¿A dónde iban esos caminos? ¿Quiénes fueron sus constructores? Esa no era la única noticia que iba a poner el foco de la expansión del Neolítico en Croacia. Recientes investigaciones sitúan en Dalmacia el inicio del consumo de leche, queso y yogur por parte de las poblaciones neolíticas. La progresiva ingesta de queso habría aportado una fuente de calorías y otros nutrientes esenciales para que los niños del Neolítico aumentaran su tasa de supervivencia y los adultos fuesen más fuertes. Los Balcanes se sitúan en el centro del desarrollo del Neolítico. Hoy vamos a aproximarnos al estado actual de las investigaciones que allí se están llevando a cabo. Los grandes cambios en evolución suelen ser paulatinos y regionales. La humanidad no era un día paleolítica y el día siguiente se despertó neolítica. Sucedieron variaciones inapreciables y constantes para que el modo de vida de una especie de primates superiores, nosotros, pasara a sostenerse con la cría de animales en cautividad y el cultivo de especies vegetales, disminuyendo la caza y la recolección. Durante mucho tiempo, la ganadería y la agricultura se fueron incorporando a los grupos de cazadores-recolectores hasta convertirse en su motor económico principal. Nunca se abandonaron la caza, la pesca ni la recolección. El cambio de los parámetros culturales y sociales necesariamente acompañó a los procesos en la economía de los grupos humanos. La transformación fue profunda, afectó a los valores predominantes. Si nos fijamos en los grandes monumentos mesolíticos de Mesopotamia, en Göbekli Tepe, Karahan Tepe o Sayburç, el universo representado es el de los cazadores-recolectores, pero los modos de vivienda y las superestructuras ya empiezan a señalar que estamos ante un mundo evolucionado, diferente. Un mundo que cuaja en un neolítico muy temprano en todo el creciente fértil, desde los natufienses del Monte Carmelo hasta Çatalhöyük en Konya, pasando por los grandes desarrollos jordanos como Jaraisín. Recientemente, se han descubierto cargamentos de obsidiana en embarcaciones neolíticas cerca de Lipari. Este material aparece en las costas balcánicas, fruto de un protocomercio naval. El mar es un vector de expansión neolítica, como se va demostrando poco a poco. ¿Dónde nace el Neolítico? La actual arqueología nos dice que nace en la península de Anatolia, la actual Turquía, desde donde se extiende hacia el occidente europeo. ¿Por dónde? Hay dos vías, la terrestre y la marítima. La arqueología, los trabajos arqueológicos en la costa dálmata van a arrojar muchísima luz sobre este posible recorrido marítimo. Los análisis genéticos, fundamentalmente, y de cultura material y fauna, sitúan el origen de la difusión neolítica en Anatolia. Desde allí, se habría extendido en todas direcciones. El avance por el Mediterráneo pudo ser relativamente rápido. La costa dálmata está jalonada por una infinidad de islas, algunas muy cercanas a la costa, que forman un auténtico laberinto. Laberinto que fue recorrido por los primeros navegantes neolíticos, que colonizaron algunas de ellas. Nos desplazamos unos pocos kilómetros al interior de la costa dálmata, atravesando estrechas carreteras de montaña. Sobre un imponente montículo, el yacimiento romano de Vibrisca Glavica es visible en parte. Se trata de un lugar inesperado por su potencia arqueológica. Desde su vertiente oeste es visible la amplia llanura fluvial que va a ser objeto de nuestra investigación. Todavía, en el paisaje se aprecian los restos de algunos lagos salados. La llamada cultura de Danilo ocupó estos valles,
generando un neolítico con personalidad propia. Los primeros productores de leche, yogur y queso del neolítico estuvieron posiblemente en este lugar. Los restos excavados, sobre todo de cerámica, permiten seguir esta interesante pista sobre las novedades en la alimentación humana durante el Neolítico. Estos campos de cribache en Croacia llevan cultivándose al menos 8.000 años, toda una barbaridad de tiempo. Aquellos primeros colonizadores neolíticos ya cultivaron cereales y tuvieron diversas ganaderías. Nos interesaba mucho ir datando los principales avances alimenticios y uno de ellos claramente es la fabricación de queso. ¿Cuándo se fabricó por vez primera? Pues estos yacimientos han permitido datar estas primeras explotaciones lácteas en queso y vamos a abordarlo porque nos parece realmente relevante en nuestra evolución alimenticia. La presencia de agua, fundamentalmente de manantiales, unida a la presencia de sal en un territorio, son vectores que hay que valorar a la hora de la elección de un espacio para construir asentamientos estables. Probablemente esta fuente sea el origen del primer asentamiento neolítico de la zona. Cuéntanos un poquito cómo sería ese paisaje que encontraron estos primeros colonizadores neolíticos. Pues estábamos en un paisaje a los 20 kilómetros del mar y aquí los fuentes de agua son muy importantes porque la gente no puede vivir sin agua, ¿no? Y vemos en este paisaje que todos los yacimientos neolíticos, los más antiguos, de los primeros agricultores de esta zona, están cerca de fuentes como esta. El paisaje eran fuentes, ríos que desembocaban en un lago. Sí, era un lago, ahora es un paleolago. Tenemos datos que este lago existía desde 11.000 años hasta 4.000 años antes de Cristo. Pero ahora ya no es un lago. De vez en cuando hay mucha lluvia por los inviernos, se ve todavía que queda agua en alguna parte que está inundado. La cultura neolítica conlleva ganadería y agricultura. Tenían agua y cerca del lago. ¿Qué cultivos practicaban? Pues sabemos que practicaban trigo y avena, cereales que están los cereales del Neolítico que se ve por todas partes del Mediterráneo. También tenían legumbres. La llegada y el desarrollo del Neolítico a los Balcanes se establece gracias a la presencia de materiales exógenos, de piezas suntuarias fruto de algún tipo de intercambio comercial con otros lugares del Mediterráneo. Croacia disfruta de un riquísimo patrimonio arqueológico. Vamos a visitar el Museo de Zadar, donde conoceremos su espectacular fondo prehistórico. Podrían haber explotado materiales brutos locales, sílex y pizarras locales, pero no los usaban en la producción de cuchillos. Trabajaban casi exclusivamente con pizarras procedentes de la península de Gargano, al sur de Italia. El Museo de Zadar tiene una colección de cerámica neolítica que proyecta una imagen bastante elocuente del periodo. The Danilo culture was one of the most important Neolithic collections of the Eastern La cultura del Danilo es una de las colecciones del Neolítico más importantes del Mediterráneo oriental, principalmente representada por una gran cantidad de cerámica muy bien decorada. Aquí tenemos muchos de estos vasos con decoración geométrica, principalmente en espiral. En estos materiales se ve que la cultura del Danilo está muy bien preservada y era una cultura muy avanzada del Neolítico y de gran importancia para todo el Mediterráneo oriental. Ahora sabemos que llegaron aquí en pequeños grupos desde Anatolia, desde el Mediterráneo oriental, en las primeras fases del Neolítico. Y vinieron poco a poco a través de la antigua costa croata hasta el Adriático norte.
Sabemos que trajeron la agricultura y con ella algunos aspectos nuevos muy sofisticados. Y los expandieron poco a poco hasta las otras zonas de los Balcanes. Algo más al sur, en Šibenik, podemos profundizar en el estudio del Neolítico. Si tan solo nos fijamos en la cerámica, podemos ver la conexión con las grandes regiones del Mediterráneo. La cerámica más temprana es de estilo impreso, muy común en el Mediterráneo. Es la cerámica más temprana de Dalmacia. Podemos decir que esta forma de decorar y hacer la cerámica es nueva en Dalmacia. Saber si hubo una migración de personas o solo de ideas es discutible. Se puede decir que la revolución neolítica comienza con la primera pieza cerámica. La forma en que llegó a Dalmacia todavía se investiga. Las cerámicas de estas comunidades son muy distintas, pero el ritón es lo que los mantiene a todos conectados. Desde que fue descubierto, surgieron teorías acerca de qué representa, para qué se usaba, porque es un objeto muy especial. Suele estar muy decorado y no es muy práctico, porque el propio bol es estrecho y poco profundo. Lo más enigmático es que el ritón se pintaba de rojo, pero después del proceso de fabricación, durante el propio proceso de uso. Es llamativo que solo las partes ocultas del ritón fueron pintadas. Las partes internas de las piernas, la parte interna del asa, la parte baja, y la parte interna del bol. No así la parte exterior, la que es realmente visible. Entonces, esto hizo que los arqueólogos, la mayoría de los arqueólogos, pensaran que se trataba de algún objeto de culto. No hay ninguna certeza sobre lo que simboliza el ritón, qué significa esa forma o para qué se usaba. Hemos dado un gran paso para entender qué es realmente el ritón analizando sus residuos. 3 fragmentos de ritón tenían lípidos de queso, algo muy interesante, porque también hemos analizado otros tipos de cerámica y no encontramos queso. Encontramos leche en una pieza de cerámica muy rara, pintada, la cerámica de Figulina, pero el queso solo aparece en el ritón. Esto demuestra que el queso no se usaba solo como alimento. Todos los productos derivados de la leche tenían algún tipo de rol en prácticas rituales. Estos restos humanos fueron exhumados durante la década de los 60, unos kilómetros al norte de Zadar, en Smilcic Bariche. El bloque completo fue trasladado al Museo de Zadar y recientemente se ha llevado a cabo una investigación que ha logrado determinar su cronología, sexo y otros elementos de interés. Perteneció a la cultura de Danilo del Neolítico Medio. Vivió aproximadamente en el 5100 a.C. Se trata de un hombre de unos 40 años que midió 1,65 m. Era robusto. Presenta signos de osteoporosis severa. Algunos de sus haplotipos señalan que desciende de varones llegados desde Asia Menor, lo que confirmaría las hipótesis de una expansión neolítica desde Anatolia. Los materiales custodiados en los museos son también una fuente de información primordial en la investigación. La tradición local cuenta que Marco Polo nació en Córčula y que creció por estas calles. Lo que sí demuestra la arqueología es que cerca de Soline se produjo una gran batalla de galeones genoveses y venecianos en tiempos del gran explorador. Y justo aquí, en Soline, frente a un viejo monasterio, en una bahía de aguas calmadas, se encuentra la primera calzada neolítica objeto de nuestro viaje. Pero Soline no es el único yacimiento neolítico sumergido en Córčula. Gradine, en el oeste de la isla, viene a corroborar que el neolítico de Córčula presenta características no vistas en otros lugares. Córčula es un capítulo brillante en la aventura humana.
Su poblamiento permanente desde el Paleolítico así lo anticipa. Todas sus manifestaciones culturales son una excepción, desde sus esculturas epigravetienses hasta la necrópolis de Copila, un lugar de época helenística con grandes tumbas monumentales. Algunas de estas tumbas albergaron centenares de cuerpos de niños. La mayoría de los yacimientos neolíticos de Córčula se ubican en cuevas. Vamos a ver lo que la arqueología nos dice de ellos. Vela Espila significa la cueva grande. Esta gran cavidad domina la bahía de Vela Luca, que se abre hacia el Adriático, mirando la costa este de Italia. Es un lugar ideal para ser habitado. Aquí vivió gente durante el Paleolítico, el Mesolítico, el Neolítico, en la Edad del Cobre y en la del Bronce. En época del Neolítico, Vela Espila fue un lugar muy especial. Y lo decimos sin estar muy seguros de qué significa esto. Tal vez que no era un espacio para la vida cotidiana. La función de la cueva era parecida a una catedral, un cementerio o un parlamento de hoy en día. En el Neolítico existía un asentamiento al aire libre cerca de aquí, y la bahía de Gradina, que está a 3 o 4 kilómetros. Sabemos desde hace 50 años que los paleolíticos fabricaron pequeñas figuritas de arcilla, de cerámica. ¿Por qué usaban esas figuras? No lo sabemos. Hay figuritas de arcilla en yacimientos de toda Europa. La Venus de Bestonice también está hecha de arcilla. No usaron la arcilla para hacer objetos funcionales como platos. La usaron para producir objetos especiales, como animales pequeños o partes del cuerpo humano, piernas, brazos. ¿Por qué? No lo sabemos. Después de analizar a fondo la ocupación de Vela Espila, nos desplazamos hasta un yacimiento neolítico situado a solo unos kilómetros al sur. Se trata de Lopvica. Aquí, las poblaciones del Neolítico tuvieron sus campos de cultivo y sus zonas de ganadería, seguramente en las colinas. Pero el Neolítico, además de en la llanura y en la cueva, se manifestó en otros lugares. Estos campos, que antes eran inundables, guardan parte de la memoria material del Neolítico de Córčula. Hay 2 lugares con restos submarinos que se están investigando en estos momentos, Gradine y Soline. Salimos desde el puerto de Vela Luca con destino a la bahía de Gradine, un lugar que también puede ser alcanzado por una estrecha carretera interior. La bahía de Gradine contiene restos arqueológicos de diferentes épocas. La pequeña isla que cierra la bahía, que es casi un círculo perfecto, albergó un santuario en época romana. Desde el aire, a vista de pájaro, se aprecian muy bien las estructuras submarinas del Neolítico de Gradine. No obstante, nos hemos sumergido para comprobar su estado más de cerca. Las personas, en algún momento hace 6.000 años, comenzaron a construir islas. ¿Cuál es el motivo? No lo sabemos. Porque no había demasiada gente, tal vez unos cientos, no más. No había problemas de recursos. No usaban las islas para navegar, pescar o guardar animales. No conocemos sus razones. El motivo es muy abstracto. Puede estar en la naturaleza humana, poner su firma en algún lugar del paisaje. La gente sigue haciendo esto hoy día. Usaron piedra caliza. Buscaban un mar poco profundo, una laguna, como Gradina o Soline, una laguna sin oleaje fuerte. Lo hicieron de la misma manera que hoy en día. Traían enormes trozos de piedra caliza y construían sus islas con casas, calles, con todo.
La construcción de una gran estructura a modo de túmulo, que posteriormente fue inundada por las aguas con un camino probablemente ritual que llevaba desde la tierra firme al monumento, constituye un fenómeno cultural o religioso poco común. Estas islas artificiales, en las que se han excavado muchos materiales que certifican su uso en la antigüedad, pudieron ser varias. A unos 40 kilómetros hacia el nordeste, Soline nos recibe con un tiempo más otoñal. Las fotografías aparecidas en prensa que mostraban el camino neolítico se tomaron aquí. Cuando nos sumergimos, los arqueólogos habían cubierto de nuevo la superficie con tierra con intención de protegerla. Los trabajos bajo el mar seguirán el próximo año. Entonces, tal vez tengamos más certezas sobre la intención y uso de estos recintos que un día fueron puertos sobre un mar que hoy los abraza. Las aguas del Mediterráneo fueron el canal por el que se fundaron lugares como la Marmota, en el lago de Bracciano, al norte de Roma. El mar también es el elemento central para comprender el desplazamiento de poblaciones neolíticas del Círculo del Estrecho. El Neolítico peninsular tiene en Atapuerca una parada importante. Allí, en la boca de su cueva mayor, se lleva a cabo un proyecto de investigación sobre los primeros agricultores de la zona. En las poblaciones de aquí del Portalón hemos detectado la presencia de dos migraciones prehistóricas. Una, la primera, que llega hace 7.000 y pico años aquí, procedente de Medio Oriente, y la segunda, que llega más o menos a inicios de la Edad del Bronce, con los pastores que vienen de las estepas del este, los Yamnaya, y también en las poblaciones de aquí, las poblaciones humanas de este yacimiento, hemos podido ver en sus genomas las señales genéticas tanto de los primeros agricultores que se expanden desde Medio Oriente por toda Europa y llegan a la península ibérica, como la de los Yamnaya, que sucede 2.000, 3.000 años después. Cristina Valdiosera ha participado en un estudio genético sobre poblaciones peninsulares europeas que cruzaron el estrecho de Gibraltar para establecerse en el Magreb. Podemos, observar el genoma de las poblaciones locales, de cazadores-recolectores locales, y luego pocos años, cientos de años después, tenemos otro yacimiento, otra cueva, que su contexto arqueológico es neolítico, vemos evidencia de agricultura, ¿no? Con fauna doméstica, plantas, etcétera, etcétera, o sea, el estilo de vida de un agricultor. Sin embargo, su genética, su genoma, es la misma que la del cazador-recolector epipaleolítico. Entonces vemos que genéticamente son poblaciones locales de cazadores-recolectores, pero que ya tienen un estilo de vida neolítico. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Ellos aprendieron a hacerlo? O sea, ¿se les ocurrió a ellos? ¿O fue algo que les vino, una transmisión de ideas, ¿no? Junto a este yacimiento hay otro yacimiento también neolítico, y ahí lo interesante es que el genoma de esa población es básicamente el genoma de un agricultor europeo. Y sabemos que son europeos, que vienen de Europa porque tienen la misma mezcla genómica que hemos visto, por ejemplo, aquí en el Portalón. Entonces lo que podemos deducir es que la agricultura, llega al norte de África vía Europa y cruzando, lo más probable, por el estrecho de Gibraltar. Todo el sur de la península ibérica tiene una gran riqueza neolítica y una antigüedad considerable. La monumentalidad de la fachada oeste es difícilmente observable en otras latitudes. Los círculos de piedra o cromlechs son especialmente difíciles de ver. No hay un solo lugar que conozcamos, puede que haya, pero que conozcamos, no hay un solo lugar en la península ibérica que reúna en el mismo paisaje, con un orden topográfico reconocible como conjunto, necrópolis megalíticas con alineamientos como el que estamos viendo aquí, que recorre toda la parte baja del cerro, y con un cromlech que evidentemente es anterior. Desde aquí tenemos una oportunidad única de obtener lo que nosotros llamaríamos una secuencia de arquitecturas de Menídes. Un cromlech más antiguo, un alineamiento que parece que más reciente. Nosotros lo que aportamos es una ubicación inédita. Nadie podía suponer que en Huelva
en donde estamos y va a haber necrópolis megalíticas asociadas directamente a lineamientos y a cromlechs. Ahora tenemos que trabajar un montón para demostrar cronología, tal. Ahora, lo que podemos decir es que aquí hay esa misma asociación que en Bretaña sirvió para hablar del origen del megalitismo. Cuando se conocían muy pocos yacimientos, era muy fácil decir este es más antiguo. Ahora tenemos tal cantidad de información y lo que nos dice esa cantidad de información es que las opciones son múltiples, las respuestas culturales son múltiples, que la gente se ha movido, sobre todo las mujeres, por cierto. Y que esas mujeres que se mueven traen también unos conocimientos de los sitios en donde vienen. Luego lo que tenemos es una gran relación cultural, que en algunos casos podemos demostrar que sea más antigua aquí que allá, pero que en muchos casos la vemos en cronologías similares. Pasa un poco como con el megalitismo, ¿no? Pues aquí tenemos cronologías del quinto y del cuarto, pues no están tan alejadas de las bretonas como para decir que es que uno va detrás de otro. A veces, la ignorancia sobre la existencia de un lugar arqueológico termina siendo su mejor protección. Este menhir ha permanecido aquí, en Hiesto, más de 5.000 años. Tenemos la suerte de que se hayan conservado como eran en origen. Si todas las imágenes que hemos visto nos dan la idea de una piedra muy masiva, es decir, es muy gruesa, pero claramente apuntada en la parte superior, y desde donde nosotros la estamos mirando ahora, está plana, está completamente preparada, como si fuera una estela. Una estela que está mirando a los que vienen de allí, que tenemos el Guadiana. Y todos los menhires que todavía en pie se han descubierto en esta reciente prospección, muchos de ellos todavía siguen en pie. Durante el Neolítico y la Edad del Cobre se habla de sociedades jerarquizadas o en vías de jerarquización, pero en otro nivel que los niveles que entendemos como estatales. Yo creo que hay una parte importante que son sociedades de competición, de alguna manera, ¿no? Es decir, que tú donde ves que hay menhires van a levantar piedras cada vez mayores, quizá para hacerse visibles en un territorio discutido, con una propiedad discutida. Es interesante que cuando tú tienes monumentos megalíticos, los más grandes, es decir, los que tienen más altura, más consistencia volumétrica, son también los que tienen ajuares más destacados. Así que una competencia parece que podemos decir que la hay. El Neolítico es la gran revolución humana. Su llegada cambió la faz de la Tierra. En Europa y el norte de África, presenta rasgos muy diversos que responden a una difusión desde el creciente fértil y a reelaboraciones tras los contactos culturales de los primeros navegantes y exploradores con las poblaciones locales. Las grandes penínsulas del sur de Europa pudieron operar como enormes laboratorios evolutivos para las gentes que llegaron desde Anatolia, ya con una cultura desarrollada. La creación de mundos culturales y rituales muy complejos era ya un hecho consolidado que adoptó formas genuinas en la península balcánica. El inicio del consumo de lácteos cambió para siempre la forma en que se alimentaba la humanidad. La transformación de la leche en queso redujo su intolerancia, y niños y adultos se vieron beneficiados por un alimento con propiedades extraordinarias. Las huellas culturales y genéticas nos permiten dibujar un mapa cada vez más exacto de los caminos del Neolítico. Recientemente, se ha demostrado la llegada de poblaciones procedentes de los Balcanes hasta cuevas asturianas hace unos 8.000 años. La genética también ha dado grandes novedades sobre el origen de enfermedades como la esclerosis múltiple y el Alzheimer, originados en los grupos de pastores de las estepas pónticas.